Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. ¿Sabía usted que el 15% de la población en el mundo tiene alguna discapacidad? Es decir, son personas con discapacidad. Y que este porcentaje de población, que como usted se da cuenta es muy importante, no tiene una representación equivalente en los medios de comunicación. ¿Y qué cree? Cuando luego también aparecen en los medios de comunicación, aparecen de una manera estereotipada para generar ahí un sentimiento, ya sabe usted, así como de compasión. En fin, estos son temas que por supuesto hay que analizar y hay que trabajar para revertirlos en los medios de comunicación. Y todas y todos podemos hacer algo para fomentar la inclusión en la radio, en la televisión, en las telecomunicaciones, en nuestra práctica cotidiana. De eso va la entrevista con la maestra Ruth Francisca López Gutiérrez. Ella es directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México y, por supuesto, una experta en estos temas. Ya nos platicará de las acciones que se están tomando aquí en la Ciudad de México y de qué manera podemos participar. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones. Ya lo sabe usted, con la periodista Paulina Gómez. Cromosoma 21 es una serie chilena de 8 capítulos cuyos protagonistas principales, Pía Urrutia y Sebastián Solorza, son dos grandes actores con síndrome de Down. La serie ya fue estrenada con éxito en Canal 13 de Chile y ha sido muy bien recibida por su objetivo de inclusión. El director de la producción, Matías Venables, dijo a Euronews que en esta serie no se les trata a las personas con síndrome de Down como angelitos ni como niños, sino como adultos profesionales con luces y sombras. Esta producción demuestra que todas y todos, independientemente de nuestra condición, podemos hacer un aporte en la pluralidad y diversidad a las que están obligados los medios de comunicación. La Alianza por la Salud Alimentaria solicitó a la Suprema Corte de Justicia no retroceder en el etiquetado de advertencia en alimentos ultraprocesados. Las organizaciones que forman dicha alianza dijeron que otorgar el amparo a la empresa Desde el Corazón del Fruto, que exige retirar el etiquetado, sería un atentado al derecho a la salud de las personas. La segunda sala de la Corte está por analizar el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que podría expulsar o declarar constitucional una regulación que busca enfrentar el sobrepeso y la obesidad en México. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, solicitó al nuevo dueño de Twitter, el multimillonario Elon Musk, colocar los derechos humanos en el centro de desarrollo de esta plataforma. El funcionario de Naciones Unidas dijo que proteger la libertad de expresión, evitar la amplificación de contenidos que perjudiquen los derechos y la privacidad de las personas, así como la incitación a la discriminación, la hostilidad y a la violencia, es un deber de un espacio tan influyente como Twitter. El exhorto se hizo luego de que Musk anunció el despido de todo el personal que justo se dedicaba a la inteligencia artificial ética. Y si bien parte del personal sería reinstalado en los días siguientes, prevalece la duda sobre si la nueva dirección de la plataforma continuará trabajando en mecanismos efectivos de autorregulación en materia de derechos humanos. Ya estamos de regreso en Media 20.1, gracias a Paulina Gómez, como siempre, por la información de los hechos destacados. Licenciada maestra Ruth Francisca López Gutiérrez, bienvenida a Media 20.1. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo desde hace tiempo la he seguido por su trabajo, por todos los aportes, estas reflexiones, estos análisis, pero sobre todo estas acciones para pues revertir muchos de los males que aquejan a nuestra sociedad en cuanto al trato y relación que se tiene con las personas con discapacidad. Decíamos en la presentación que alrededor del 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Sí. Pero, ¿cuál es la situación aquí en México y el caso específico también de la Ciudad de México? En México tenemos la medida de ser el 16.5% de personas con discapacidad, y en Ciudad de México somos alrededor de un poco más de 500,000 personas.
Esto es a consideración que el INEGI hace una mezcolanza y medio rara entre lo que es la discapacidad y las limitaciones. Entonces estamos como cargados en el mismo grupo, por eso es que la suma todavía es mayor. O sea que hay más personas con discapacidad en México. Exactamente. Ese es un dato interesante. Ahora, decíamos también al inicio que con base en un estudio, en este caso que se hizo por parte de la UNESCO, no hay y con base también en un análisis que se hizo de las programaciones de diferentes medios de comunicación en diversos países, no hay una representación de las personas equivalente en los mismos medios de comunicación de las personas con discapacidad. ¿Cuál es su visión sobre el caso aquí de nuestro país? Todavía falta mucho en el tema de la concientización, en el tema de discapacidad y personas con discapacidad, que son dos temas distintos, ¿no? Hablar de la discapacidad es hablar de una condición, y hablar de una persona con discapacidad es quien la tiene, la vive, ¿no? Y la enfrenta también. Entonces los medios de comunicación no han ayudado mucho en el tema de un lenguaje inclusivo ni un trato adecuado, porque hemos visto reportajes en donde se nos llama los discapacitados, ¿no? A término peyorativo y sin algún tema de derechos humanos, porque con la reforma constitucional del 2011, en la misma Constitución se nos da esa calidad de personas, se nos reconoce. Entonces no deberían por qué tener de frente primero la condición y después la persona. Cuando es la persona, después la condición. Después, ya como tú lo decías, pues en muchas ocasiones nos tienen como foco de caridad, ¿no? De pobrecitos, ¿no? Ese es el tema cuando todavía se trabaja bajo un modelo asistencialista, ¿no? De donde somos sujetos solamente de caridad, más no de una atención integral, como lo marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que debemos de trabajar bajo un modelo social de derechos humanos. Esto quiere decir la calidad de la persona reconocida, después la condición, y vemos qué tipo de condición, ¿no? También el lenguaje es sumamente importante, porque a los ciegos les dicen invidentes, cosa que término que está mal. El término es ciego o persona con discapacidad visual. A los sordos les dicen sordomudos, ¿no? Cuando son sordos. Es que tenemos que ir avanzando en el tema. Nosotros desde el instituto hemos tenido capacitaciones para el uso adecuado, ¿no? Del lenguaje incluyente, y también sacamos campañas inclusivas para este tipo de información, pero son pocos los medios, la verdad, si no es que casi ninguno, que trabaja bajo de este formato. El único medio accesible que yo conozco, por ejemplo, en redes, es Yo También, que lo dirige Katia de Artigues. Entonces ella es de la única, Anderson, y Bárbara Anderson, exactamente. En medios televisivos comerciales, solo he visto Canal 11, ¿no? Con el tema del lenguaje, en lengua de señas con el intérprete. De ahí en fuera, la verdad es que no lo he visto, ¿no? Y el lenguaje mal utilizado. Y la perspectiva aparte estereotipada de las personas con discapacidad, ¿no? Estos estigmas también que tienen hacia nosotros, ¿no? Cosa que ha sido algo difícil de ir tratando de cambiar conciencias de quiénes somos y que no somos sujetos solo de caridad, ¿no? Sino también de esta atención integral y de la parte de la inclusión hacia nuestro entorno. Cuando ustedes se han puesto en comunicación, por ejemplo, para estas capacitaciones, estos talleres en los medios de comunicación, ¿cómo lo han hecho y cómo han reaccionado los medios de comunicación? Porque me comentaba que en realidad son muy pocas los medios que se han sumado a estas iniciativas. Es que no ha habido, ¿no? O sea, por ejemplo, a nosotros una televisora se nos acercó para ayudarlos a hacer un tema incluyente. Les dijimos como todo lo que se tenía que hacer y ya no nos volvió a buscar,
¿no? Entonces sí ha sido complicado el tema. Nosotros hemos más trabajado hacia servidoras públicas, ¿no? De la Administración Pública de la Ciudad de México, así mandatado por nuestra jefa de gobierno, y sociedad civil, y sobre todo a personas con discapacidad, que es al primer frente al que vamos dirigidos, ¿no? Y después abrimos como todo el panorama. Sí hemos buscado como esta comunicación con los medios de comunicación, no ha habido respuesta. Por ejemplo, nosotros en nuestras redes sociales somos totalmente inclusivos, ¿no? Incluyentes. Sí. Hemos capacitado al gobierno de la Ciudad de México para ello. Ahí van, ¿no? En sus redes sociales, no todos están en el mismo canal, pero es de picar piedra y de decir, mira, es por esto y por esto, pero medios de comunicación no hay. Ah, caray, pues hay que trabajar en ello, maestra, sobre todo en medios, digo, de entrada deben ser todos los medios de comunicación, pero de manera obligada con los medios públicos como TV UNAM, Radio UNAM, pues obviamente todos los medios universitarios, me refiero a los que están en el país, no solo aquí en la Ciudad de México, y otros, porque tenemos un sistema realmente robusto de medios de comunicación. Así es. Ya, por ejemplo, no sé si esta entrevista vaya a tener al intérprete en lengua de señas. Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le puedo adelantar que no lo va a tener, ¿no? Hay un tema ahí que a veces los mismos medios de comunicación tienen en cuanto a las limitaciones presupuestales, ¿no? De que pues, no todos pueden incluir estas... Sí, es que desgraciadamente el tema de derechos humanos está peleado con el tema presupuestal, y no debería de ser así. Se debería de dar la consideración, ¿no? De esto es para todas las personas. Si hablamos de inclusión, es para todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una accesibilidad en los medios de comunicación, en los medios informativos? ¿Por qué no la hay? Y la justificación es decir, es que no tenemos presupuesto. Eso siempre sale. Pero tampoco es tan caro, ¿no? Entonces, pues sí tendría... Doctor Iván Trujillo, director de TV UNAM. Aquí hay una recomendación expresa, ¿no? Por sobre favor, este tema, sí, por favor, supuesto. O sea, y siendo la UNAM, ¿no? Y siendo también. la UNAM y el subtitulado, ¿no? Para que algo que se transmite sea incluyente debe estar la imagen, la voz, subtitulado y el intérprete. Sí. Entonces, para que sea accesible. No, hablando de accesibilidad, esta entrevista no va a ser accesible para todos. No, eso es un hecho. Fíjese que ya nos habían hecho la observación. Justo una hija de una persona con discapacidad que me decía, es que mi papá pues, no ve tu programa porque no es accesible tu programa. Y aunque yo se lo he recomendado, pues no tiene esa posibilidad de hacerlo. Dice, ¿y qué no deberías? Y entonces le digo, pues mira, sí, pero hay un tema que yo creo que usted conoce. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece nada más la obligación para el noticiario de mayor audiencia o rating a nivel nacional. Párale de contar. Por ejemplo, en cuanto a lengua de señas. Y eso es muy penoso, el de por lo menos. Claro. ¿No? El tema por así lo menos. La ley, sí, exactamente. Sí. El tema el término por lo menos debería. Y ni siquiera, ¿no? Y aparte otra, tiene unas especificaciones en el recuadro. ¿Y qué nos dicen? No puede irte grande porque afea. ¿No? Sí, ya le quita ahí un poco de amplitud a nuestra imagen. Tenemos ya que hacer un corte, maestra, pero no se vaya, vamos a seguir platicando con la maestra Ruth López sobre este tema tan relevante en el que todas y todos podemos contribuir para, pues sobre todo, hacer más incluyentes a los medios de comunicación. Así que por favor, no se vaya. Ya estamos de regreso en Media 20.1, platicando sobre inclusión en los medios de comunicación, y lo estamos haciendo con la maestra Ruth Francisca López Gutiérrez. Directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México. Y estábamos hablando de cómo es necesario, maestra, reforzar
esta inclusión en los medios de comunicación y de cómo nuestra propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obliga muy poquito en materia de derechos humanos a los mismos medios de comunicación que los ven tantos millones de personas, maestra. Así es. Sí, desgraciadamente solo es tal vez, por lo menos, ¿no?, cuando debe considerarse de manera obligatoria. Si hablamos que la información es para todas y todos, y no tenemos acceso, no todas las personas tenemos acceso a ello, lamentablemente, ¿no? Y además se debe de cubrir con este requerimiento que marca la ley, ¿no?, de telecomunicaciones, y en muchas ocasiones nos tenemos con el comentario de que es que el recuadro entonces estaría muy grande y entonces afea. O sea, la accesibilidad no tiene por qué ser fea ni incomodar, ¿no? Sino es para todos y se debe de trabajar de una manera inclusiva. ¿Qué podemos hacer, maestra? Usted nos ha hablado de que incluso ha habido acercamientos de su instituto con algunos medios de comunicación, pero no han mostrado una colaboración suficiente. ¿Tendría quizá que modificarse nuevamente la ley, o de qué manera pues lograr esa conjunción de esfuerzos? Porque yo sé que hay compañeras y compañeros en medios de comunicación que son también muy sensibles al tema y que en ocasiones son más decisiones de dirección, o ya lo decíamos, de presupuesto, ¿no? Exactamente, o de voluntad. O de eso, que a veces es lo que nos falta más. Exactamente, el tema de voluntad, de querer hacer, decir, no, pues me dijeron que no se puede, pero se puede, la verdad, buscar como otros medios para obtener la información accesible, no de decir, podemos hacer esto, se puede hacer esto. La misma televisora tiene a los ingenieros, solo es que se acerquen para que vean cómo se hace. Ellos, yo creo que lo saben hacer, ¿no? O solo podríamos decir, mira, tienes que hacer esto y además es montarlo. Eso se podría hacer, o sea, trabajo en colaboración. Nosotros no nos cerramos, la verdad es que la tarea también es seguir tocando puertas a los medios de comunicación, ¿no? Y también en el tema de la discapacidad, no verlo como una desgracia o pobrecito, o ahí vamos. La verdad es que así nos ha tocado, ¿no? Era en algunos programas de televisión esta situación de ver el tema de la discapacidad como una gran pena, ¿no? Una desgracia, el que o dicen, es que la persona que sufre discapacidad, sí, o que padece, híjole, ¿no? Sí, o que padece, ni la padecemos ni la sufrimos. Así es. No la vivimos o la tenemos. Entonces, esas de las partes que se debe trabajar, y más en los noticieros, ¿no? Y más, donde todavía es más grave es cuando hacen sus telenovelas, ¿no? Y un personaje adquiere la discapacidad. No, bueno, lo manejan como la cosa más terrible y el castigo que se merece por haber sido el malo, ¿no? Ese es su castigo. Sí. Ahora tener discapacidad porque fue tan malo en toda la novela, ¿no? Entonces dices, no, ese es un mensaje muy malo que están transmitiendo a la sociedad, de que es un castigo o pobrecito. También qué pecados cometieron los padres o qué se hizo para que naciera así, ¿no? Entonces, es cierto, híjoles, es un tema que vamos peleados con ello y que no hemos podido como hacer conciencia que tomen las televisoras de no manejar el tema de la discapacidad, ¿no? Como una cosa de algo malo o de un sufrimiento. Por ejemplo, el día de hoy fui a un evento, ¿no? En el tema de derechos político-electorales de las personas con discapacidad, y una senadora, ¿no? con discapacidad dice, bueno, es que el tema de la discapacidad, algún día vamos a llegar, por desgracia, a ello. Híjole, no, desde ahí estamos victimizando esa parte, porque no es una desgracia, ¿no? Es una circunstancia y una condición de vida que se adquiere por diversas circunstancias, por nacimiento, por enfermedad, por edad, por accidente.
Entonces todo eso vamos en el camino recorriendo en el instituto como una de nuestras políticas, ¿no? La comunicación y el lenguaje incluyente hacia cómo dirigirse a nosotras las personas con discapacidad, y si es un tema que todavía tenemos pendiente los medios de comunicación y en donde podamos incidir, estamos abiertos al trabajo y al diálogo. Bueno, eso que nos está diciendo la maestra es muy importante. Hay una propuesta puntual a los medios de comunicación, propuesta que por cierto haremos extensiva a la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias que preside ahora la maestra Beatriz Solís, y a este conjunto de defensoras y defensores de audiencias, porque necesitamos que nos capaciten, maestra. Con todo gusto. Esto es muy importante, y es muy importante también que nuestras audiencias pues tengan una sensibilidad sobre estos temas. ¿Qué le recomienda usted a las audiencias que ven TV UNAM en relación a pues justo su contacto con los medios de comunicación cuando se topan con alguna información periodística como las que ha eludido, o alguna historia, ya sea telenovela o estas series dramatizadas como las que existen allí en Televisa, ¿no? Que todo, la solución está en la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Qué mensaje les daría para que evitar pues justamente ese tratamiento sobre las personas con discapacidad? Capacitarse en el tema, ¿no? Tomar conciencia, no todo es rating. Creo que también se puede manejar el rating de una manera consciente y con una información adecuada e incluyente y apegada a derechos. Y en el caso, por ejemplo, dado que pues, la situación del tratamiento que hemos visto estereotipado de las personas con discapacidad es un problema a nivel nacional, ¿han desarrollado ustedes, por ejemplo, estrategias conjuntas, no sé, con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o con alguna otra institución a nivel federal para tratar de revertir? Porque los medios de comunicación son instrumentos poderosos para llevar un mensaje positivo sobre estos temas. Y se lo dice un orgulloso papá de una hija con síndrome de Down, ¿no? Sí, claro. Nosotros a nivel federal estamos trabajando con CEGOP, ¿no? Hemos hecho campañas de niñas y niños y adolescentes con discapacidad, también en el tema de participación, en el tema de discapacidad. O sea, sí hemos trabajado campañas a nivel federal. Con APRED no hemos tenido acercamiento porque estaba Céfalo, ya que llegó la titular. Estamos en contacto, estuvieron en un evento con nosotros que se llevó a cabo apenas hace 15 días en el tema de una sociedad incluyente. Hablamos de todo el tema incluyente y accesible. No solo hablamos de la accesibilidad urbana, sino también de las comunicaciones y de la información, como es este tema, ¿no? Ese es el primer acercamiento que hemos tenido con ellos. Están en la mejor colaboración de participar. Trabajamos con COPRED Ciudad de México, con la maestra Geraldine, que es una aliada del instituto, ¿no? Entonces sí, hemos trabajado en el tema, también con la Comisión de Derechos Humanos, se ha trabajado, ahorita estamos en pláticas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, hemos tenido toda esta apertura. Muy bien, pues lo que podamos hacer también desde esta televisora, TV UNAM, en particular de este programa de Media 20.1, estaremos pues dispuestos, ¿no? Claro también sí. a difundir este importante mensaje, maestra, y pues a trabajar en la sensibilización de nuestras audiencias para que podamos pues, participar y evitar, como ya decíamos, esta estereotipización. Ay, sí, el estereotipo de exactamente, de las personas con discapacidad. Ese es un tema altamente relevante. Finalmente, ya para cerrar, maestra, ¿a qué dirección o correo electrónico podrían dirigirse a usted o dónde podrían también obtener más información nuestras audiencias? Nuestro correo electrónico es indiscapacidad@cdmx.go.mx. En las redes sociales estamos como Indiscapacidad CDMX.
Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor haberla tenido Gracias, en este igualmente. programa, ¿eh? Y muchas gracias también a todo su equipo de trabajo. No, muchas gracias. Bueno, pues ahí está la información. Pues a estar pendientes de estos temas, ya decíamos, hacer audiencias críticas, participativas, todos y todas podemos contribuir a tener mejores medios de comunicación. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.